Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 13 de marzo. Estamos saliendo en directo. En un momento voy a conversar con el cantante Ari Pinelli. No se lo pierdan. Pero antes, hoy ha sido un día histórico. Hoy, por la tarde, hora americana, por la noche, hora europea, se anunció que hay nuevo papa. El nuevo papa es argentino, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, jesuita, 76 años. Había sido ya el 2005 cuando ganó el papado Ratzinger, candidato a papa. Fue candidato perdedor en esas rondas de votaciones secretas el 2005. Y este fue el momento conmovedor en el que salió el humo blanco, la humarola blanca o la fumata blanca, anunciando que habían elegido papa, aunque en ese momento no se sabía quién era. Bueno, es un día histórico, ¿no? Porque en 2000 años de papados, de papas, es la primera vez que hay un papa argentino, latinoamericano. Hacía casi 13 siglos que no había un papa que no fuera europeo. Claro que Bergoglio es argentino, nacido en Buenos Aires, hijo de italianos. Cuando salió el humo blanco, había una señora que agitaba una bandera argentina. Parece que ella ya sabía que había ganado el cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Bergoglio, repito, el 2005, cuando eligieron papa a Ratzinger, Benedicto XVI, había sido candidato minoritario en las rondas de votaciones secretas. De manera que en cierto modo encarnaba la oposición jesuita a Benedicto XVI. Ustedes saben que en el Vaticano los jesuitas no han sido siempre vistos con buenos ojos. Históricamente ha habido una tensión grande entre los jesuitas y el Vaticano. Por eso es un momento histórico para la Compañía de Jesús, para los jesuitas que hayan llegado a tener un papa argentino jesuita. En la Argentina hubo conmoción, por supuesto. Aunque tengas en cuenta que este cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, era un acérrimo, marcado adversario del gobierno de Néstor primero y de Cristina Kirchner después. En el canal Crónica anunciaron la elección del papa argentino con este titular. Eran las 4:21 de la tarde, hora de Buenos Aires. Eligieron una canción de YouTube, creo, ¿no? Bono. Y luego en otro canal argentino se ve que estaban emocionados y que tenían que haber escrito la palabra elección, pero con la premura y con la comprensible emoción patriótica de un papa argentino, la escribieron mal, dando lugar a un momento humorístico involuntario. ¿Lo vemos? Tendrían que haber escrito alegría por elección del nuevo papa, pero escribieron alegría por erección del nuevo papa. Eso fue muy divertido. Este fue el momento en el que un francés, el primer cardenal diácono, salió al balcón de la Basílica de San Pedro y anunció que Bergoglio había sido elegido papa.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. El argentino Bergoglio, ya lo saben ustedes, eligió como nombre de su papado Francisco en honor a San Francisco de Asís, Francisco I. Bergoglio tiene 76 años, es argentino, nacido en Buenos Aires, pero es hijo de italianos y es conocido por su gran inteligencia. Bueno, los jesuitas se distinguen por eso, ¿no? Son muy inteligentes, muy cultivados intelectualmente, son muy austeros, hacen un voto de pobreza radical y no son el ala más ortodoxa conservadora de la Iglesia. Son en cierto modo progresistas y un poco menos estrictos que, por ejemplo, los cardenales del Opus Dei. Esta es una victoria histórica para los jesuitas, para la Compañía de Jesús, y es un momento de adversidad o de contrariedad para el candidato a papa, que no sé quién fue, del Opus Dei. Luego salió Bergoglio. Estaba vestido austeramente, no estaba revestido con todos los atuendos pomposos que podría haber elegido. Esa fue una primera señal de austeridad, rindiendo tributo a su rigurosa educación jesuita. Es el primer papa jesuita de la historia. Y el cardenal Bergoglio, hijo de italianos al fin, y además todos los papas siempre son políglotas, hablan 4 o 5 idiomas como mínimo, saludó a la multitud, 100.000 personas más o menos, en perfecto fluido italiano. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo. Grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Dijo en italiano: me fueron a buscar al fin del mundo, porque era arzobispo de Buenos Aires. Hasta hace un par de años había sido el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y era un severo opositor al gobierno de los Kirchner. Esto lo vamos a ver en un momentito. Luego el Papa Francisco I, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, 76 años, va a cumplir 77 en diciembre, bendijo a la multitud. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rezó el Padre Nuestro, que también fue interpretado por los expertos en cuestiones papales como una señal de humildad y de acercamiento global
al pueblo católico. Téngase en cuenta que los europeos ya no son mayoría en cuanto a la feligresía católica. 24-25% de la población católica mundial vive en Europa, pero en América vive el 40%. Solo en México hay casi 100 millones de católicos, solo en México. Y en Colombia casi 40 millones y en Argentina 30 o 31 millones de católicos. Esto tiene que haber jugado el peso demográfico cambiante, la creciente influencia de América en la población católica mundial, tiene que haber jugado un papel muy importante en que elijan por primera vez en la historia a un papa de América, latinoamericano, argentino para más señas, que luego bendijo a la multitud. Bergoglio había llegado, hoy es miércoles por la noche, aquí en América, había llegado el martes por la mañana a Roma, había entrado a la Capilla Sixtina y había pronunciado los rezos correspondientes, protocolarios. Eran 115 cardenales con derecho a voto. No votan los cardenales mayores de 80 años. Este fue el momento en que llegó ayer, temprano, hora de Roma, Bergoglio a la Capilla Sixtina. Nadie podía sospechar que él, argentino, adversario de los Kirchner, sería el nuevo Papa Francisco I. Pero los que conocían que el año 2005 él había sido ya candidato a Papa, perdedor con Ratzinger, podían suponer que él estaba en carrera. Tego Georgius Marius Cardinalis Bergoglio spondio voveo adiuro sic me Deus adiuvet et ac Sancta Dei Evangelia quae manum me atango. Y tenemos una imagen que yo creo que es memorable, conmovedora, y es el momento en que Juan Pablo II, el Papa polaco, enormemente carismático, Karol Wojtyła, el año 2001 en Roma ordenó cardenal a Bergoglio, acaso sabiendo que años después el Espíritu Santo iluminaría al cónclave de los cardenales y haría papa a este cardenal argentino, que fue ungido como cardenal por el Papa polaco Juan Pablo II. Recordemos. Karol Wojtyła, el Papa polaco, fue un gran papa, muy carismático, feroz anticomunista, y él sugirió que su sucesor fuera su brazo derecho, el cardenal alemán Ratzinger, y así ocurrió. Pero ya Ratzinger se ha jubilado, está muy mayor, va a cumplir 86 años, y entonces este es un aire de cambio y de modernidad en la Iglesia, porque evidentemente Bergoglio representaba un ala más progresista. Siendo jesuita, representaba un ala relativamente menos ortodoxa que la facción del Opus. Bergoglio nació en diciembre del año 36 en Buenos Aires, es hijo de italianos. ¿Lo vemos? Sacerdote del año 69 y tuvo novia, por cierto, antes de ordenarse sacerdote. Tuvo novia y estudió para químico y luego, bueno, sintió la llamada de Dios y se entregó con pasión a la vida religiosa y es cardenal desde febrero de 2001. Hemos reunido algunas imágenes de Bergoglio predicando, pero no en italiano, sino en español y con acento argentino. Y él hacía apariciones públicas en la Argentina siempre muy humildes y muy austeras. Por ejemplo, en esta ocasión habló contra el narcotráfico y usó un lenguaje al mismo tiempo con aplomo y con elegancia moral, pero firme y severo.
A vos, tratante, hoy te decimos, ¿para qué haces esto? No te vas a llevar nada. Te vas a llevar las manos preñadas de sangre por el mal que hiciste. Y hablando de sangre, por ahí te vas a ir del balazo de un competidor. Pues las mafias son así. ¿A dónde está tu hermano, tratante? Es tu hermano, es tu carne. Tomemos conciencia de que esa carne esclava es mi carne, la misma que asumió el Hijo de Dios. Un predicador al mismo tiempo culto, pero apasionado, buen argentino y buen hijo de italianos, apasionado. Como muy apasionada fue su disputa con los Kirchner, con Néstor, que en paz descanse, y con la actual presidenta Cristina Fernández. Desde el año 2005 se pelearon y desde entonces los Kirchner no asistían nunca a los actos religiosos de Bergoglio por el Te Deum del 25 de mayo. Kirchner llegó a decir que el diablo estaba siempre inmiscuyéndose en hombres con pantalones, pero sobre todo en hombres con sotanas, lo que se interpretó como una insidia contra Bergoglio, y Bergoglio habló entre líneas mal de los Kirchner y del exhibicionismo y de los delirios de grandeza y tal. Este es un momento de Bergoglio en el Te Deum sin la compañía de los Kirchner. Cuando se utiliza el nombre de Dios para someter y violentar o a cualquier otra entidad real o ideológica para lo mismo, se cae en pura idolatría. Y cuando lo hacemos, no obramos como Él obra con nosotros. No lo acompañaba el presidente Kirchner en su primer mandato y no lo acompañó después la presidenta en su primer y segundo mandato. Esto es otro momento de Bergoglio en un Te Deum siendo ya arzobispo de Buenos Aires. Con qué facilidad, cuando no hay amor, se adormece la conciencia. Tal adormecimiento señala cierta narcosis del espíritu y de la vida. Entregamos nuestra vida, y mucho peor, la de nuestros niños y jóvenes, a las soluciones mágicas y destructivas de las drogas, legales o ilegales. Creemos que haciéndolas legales ya son buenas. Habla claro y no anda con rodeos, y este es otro momento de Bergoglio predicando en Buenos Aires como entonces el máximo jefe de la Iglesia Católica Argentina. Parecería que el bien público y común poco importa mientras sintamos el ego satisfecho, o peor, el estómago satisfecho. Interesante, ¿no? Cuando murió Kirchner, Bergoglio, que había sido su adversario, sin embargo, pronunció estas sentidas palabras de oración por el reposo del alma de Néstor Kirchner. Dios nuestro, siempre dispuesto a la misericordia y el perdón, te pedimos humildemente por tu hijo Néstor, llamado hoy a tu presencia. Concédele llegar a la verdadera patria y gozar de la alegría eterna. Interesante porque los Kirchner persiguieron desde el poder judicialmente al cardenal Bergoglio. Lo citaron a declarar varias veces. Por ejemplo, acusándolo de haber sido colaborador de la dictadura militar y de tener información privilegiada sobre el robo de bebés horrendos que ocurrió en esa dictadura militar en Argentina. La televisión pública, el Canal 7, controlado por los Kirchner, maltrataba bastante a Bergoglio, por ejemplo, en esta ocasión. Que cuando fue a declarar, casi con un grado de indignación, dijo: ¿por qué no lo citan a Bergoglio? ¿Sí? Que Bergoglio nos trajo información acerca del nacimiento de en este caso de su sobrina, ¿sí? De la nieta de Licha de la Cuadra,
y tiene datos para dar. Cualquier dato que nos pueda servir a lo largo de este juicio para encontrar el paradero de alguno de estos niños tiene que ser aportado a la justicia, y por eso es incomprensible que Bergoglio diga que ¿Qué información le aportó en ese momento a ella? La información Bergoglio acerca del nacimiento de Ana Libertad, la nieta de Licha de la Cuadra. Este es el canal de los Kirchner, el canal público argentino, y el titular era robo de bebés en la dictadura, citan a declarar a Bergoglio, ¿no? O sea que esto era un ataque particularmente envenenado contra el arzobispo de Buenos Aires. Ese era el clima de tensión enrarecido que había en la Argentina, ahora ha ganado Bergoglio, ¿no?, entre la Iglesia Católica y el poder político de los Kirchner, desde 2004 en adelante. Y entonces también lo citaron a declarar por la desaparición de 2 sacerdotes jesuitas en la época de la dictadura militar, y de esto informaba ampliamente el canal 7 de los Kirchner. Recordemos que el Tribunal Oral Federal número 5 se trasladó hasta la sede de la Curia porteña para tomarle declaración testimonial a Bergoglio en una causa que lo investiga por el secuestro y desaparición de 2 sacerdotes jesuitas en 1976. Esto tiene que ser, me parece a mí, un revés político de la presidenta argentina, ¿no?, Cristina Fernández de Kirchner, porque claramente Bergoglio era opositor a ese gobierno. Y Bergoglio no eludía la cuestión política y se pronunciaba y decía que las desigualdades sociales en la Argentina se habían agravado últimamente. Esto irritaba mucho a los Kirchner. Dicen los obispos argentinos, reside en el hecho de que ello ocurre en una nación que tiene condiciones objetivas para evitar o corregir tales daños, pero que lamentablemente pareciera optar por agravar aún más las desigualdades. Esto lo dijeron en el 2004. Bueno, larga vida al nuevo Papa Francisco I, y felicidades al pueblo católico argentino. Es la primera vez en la historia que Latinoamérica tiene un Papa. Para terminar, y en una nota de humor cantinflesco, el presidente de facto autoritario de Venezuela, Maduro, dijo que a Bergoglio en realidad no lo eligieron los 115 cardenales o 2/3, 77 creo era el voto, la votación mínima que necesitaba el nuevo Papa. No lo eligió el Espíritu Santo, lo eligió desde el cielo Chávez. ¿Ustedes pueden creer tamaño disparate? Pues esto es lo que dijo esta noche Maduro en Caracas. Una noticia importante. Habemus Papa. Acaban de elegir como Papa por primera vez en la historia a un suramericano, a un argentino, el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Va a ser el Papa número 266. Y el debate era entre un Papa africano y un suramericano. No sé. Nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas y está frente a frente a Cristo. ¿Alguna cosa influyó para que se convoque a un Papa suramericano? ¿Alguna mano nueva llegó? Y Cristo le dijo, bueno, llegó la hora de América del Sur. Qué insolencia, qué desvergüenza, ¿no? Qué profunda ignorancia. Sugerir que Chávez eligió desde el cielo. Chávez ha muerto, que ha ascendido al cielo, discutible, que está frente a frente con Cristo y que le sugiere a Cristo quién debe ser el nuevo Papa. Esto lo que revela es que Maduro no tiene ningún respeto, ninguno, por la fe católica. Y hasta la elección del nuevo Papa argentino trata de convertirla en un tema de agenda política de campaña electoral en Venezuela, que es francamente una falta de respeto a la población católica en Venezuela y en todo el mundo. En fin, tenemos que ir a la publicidad y luego va a estar por aquí. Estamos encantados de recibirlo. Un gran cantante, queridísimo por todos ustedes, Ari Pinelli, que va a dar un concierto el viernes 22 de marzo en The Place. Regresamos con él después de la pausa. Ya volvemos.